Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Impronta. Yo soy Fernanda. Yo soy Patti. Y hoy tenemos una invitada especial. ¿La quieres presentar, Fati, o la presento yo? Pues nos complace mucho tener aquí a la próxima bióloga Guadalupe Cinto Alarcón, que es de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está ahorita ya en proceso de prácticas y bueno, ha trabajado en cosas tan interesantes como conservación de aves rapaces. Hizo un verano de investigación en Laboratorio de Ecología y Restauración de Sistemas Acuáticos de esta misma universidad. Y sus temas de interés son la entomología, ahorita nos va a explicar si es que alguien no sabe qué es la entomología, la micología y claro que la conservación y restauración de cuerpos de agua. O sea, una chica muy completa en cuanto a sus intereses de biología. Bienvenida, Lupita. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues oficialmente eres la primera invitada como tal al programa, porque ya habíamos tenido un programa en el que como que entrevistamos a otra persona, pero no estuvo así en vivo con nosotros. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. Primero yo tengo algunas preguntas, porque la verdad es que tengo que aceptar que yo no sé mucho de biología. Pero cuando me mandó Fati como tu perfil, me llamó mucho la atención lo de las aves rapaces. No sé si me pudieras explicar un poco sobre eso. Bueno, las aves rapaces son una clasificación de aves que básicamente las llamamos rapaces por el tipo de alimentación que llevan, son cazadoras. Aunque a veces suele mencionarse que algunas aves rapaces son también un poco con hábitos carroñeros. Dentro de este grupo entran como águilas, aguilillas, halcones y otras aves como cernícalos. No sé si pueden ubicar esas aves. También entran algunas aves nocturnas, como es el caso de los búhos. Ah, sí, los búhos también, porque comen ratones, ¿no? Y lechuzas, sí. ¿Y por qué decidiste tú ser bióloga? Uy. Bueno, en realidad... No me tienes que dar una super historia, pero si quieres así súper rápido. Sí, en realidad me interesa como los procesos que llevan los organismos vivos en general. Y pues ya después dentro de la carrera fui descubriendo qué organismos me interesaban. Y descubrí que también de la biología me gusta como las interacciones entre los diferentes grupos de organismos. Y aquí entonces yo creo que de ahí viene el por qué te gusta la entomología y la micología, ¿no? Que obviamente pues sí. Quisiera que nos explicaras un poquito sobre esto. Aunque Google te lo puede decir, pero es Google. Sí, claro que sí. Bueno, la entomología es el estudio de los insectos, básicamente es eso. Y bueno, hay muchas áreas dentro de la entomología y puede ser desde lo más básico como hacer colecciones de insectos para identificarlos, clasificarlos, hasta control de plagas y otras cosas. Y bueno, la micología es un área de la biología que estudia los hongos. Igual es muy amplia. Y pues igual, bueno, personalmente yo estoy interesada en interacciones específicamente, disculpen, entre insectos y hongos, ya que muchos insectos que son plagas pueden tener algún hongo que los pueda parasitar y así puedes controlar la plaga a través de estos hongos. O sea, esta es como la investigación que ahorita quieres hacer como parte de tu carrera. Sí, me gustaría, pero no sé si pueda ser accesible para mí en estos momentos por culpa de la pandemia y otras cosas. Siento que te iba a decir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, siento que un muy buen lugar para estudiar eso sería la Jusco, porque hay muchos hongos y muchos insectos, porque pues es bosque, pero creo que te queda un poco lejos, ¿no? Sí, definitivamente.
Aquí en Puebla no sé si igual el Atoyac o incluso la contaminada y nada salubre presa de Valsequillo, que incluso tiene muchos proyectos que nunca son trascendentales por lo mismo de que es incluso una causa perdida. No sé si eso sirva o es demasiado pedir para estos momentos. Bueno, en el caso del río Atoyac es que es un problema porque han intentado restaurarlo, por decirlo de alguna manera, pero el problema es que hay muchas empresas y pues la población en general que pues contaminan el río. Entonces es un poco complicado estar restaurando algo que va a seguir siendo contaminado. Aparte, hay ciertas partículas, sustancias que ya no se pueden limpiar del agua, por decirlo de alguna manera. O sea, estás diciendo que básicamente lo que tiene que hacer es como, no sé, algún tipo de reforma o sea, como que es mucho más político el asunto, ¿no? No solo ir a limpiar. Sí, definitivamente. Qué novedad. Que no se pueda hacer algo con la política. ¡Wow! Sí. Qué triste para Puebla y el río más importante o más relevante para la ciudad. Ay, bueno, pero no solo de Puebla. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el agua de Chapultepec está súper contaminado, súper horrible. O sea, hasta pienso en como la gente que va a nadar ahí y me da un poquito de asco. Pero pues es lo mismo. Pero bueno, el programa de hoy lo pensamos como una continuación del programa anterior. Y pensábamos como enfocarlos en el tema de las especies invasoras y las especies endémicas, porque hoy en día es todo un rollo. O sea, con toda la cuestión de la globalización, pues obviamente hay como mucha transacción tanto de cosas, o sea, cosas que no están vivas, como de especies animales. Y obviamente esto crea muchos problemas. Sí, nada más. Bueno, nada más era como el resumen de la anterior. Tocamos mucho lo que es la domesticación, o sea, la diferencia entre esto y el amaestramiento y el por qué algunas especies jamás pudieron llegar a ser del dominio humano. Hablamos un poco de carácter y diversas especies, y por eso es que nos concentramos evidentemente en los dos grandes animales domesticados, que son el perro y el gato, y que vamos a estar hablando un poco sobre todo del gato. ¿El gato es una especie invasora? Sí, o sea, es doméstica, por lo tanto, pues podría decirse que hay cierto control, ¿no? Pero sí, definitivamente sí es una especie invasora. Bueno, es una especie exótica. Creo que el término invasor se utiliza cuando una especie exótica se adapta tan bien al medio y se reproduce tanto que puede llegar a desplazar o a sustituir, por decirlo de alguna manera, alguna otra especie o acabar con la biodiversidad la diversidad de ese ecosistema. Entonces, podría decirse que los gatos son una especie exótica, pero no consideraría que son como tal una especie invasora. Pues sí, porque no... No, perdón, o sea, Dami iba a decir que no, o sea, pues no es como si están matando el ecosistema, ¿no? Ay, es muy complejo. Digamos que gracias a que están domesticados, pues sus dueños les brindan alimento, les brindan refugio e inclusive les brindan entretenimiento, ¿no? Por lo que el animal no tiene la necesidad de ir a buscar en otro sitio, supuestamente, estos recursos. Sin embargo, hay muchos dueños de gatos principalmente que dejan que sus gatos salgan y es un problema. Tal vez en la ciudad no es tan visible, pero en zonas más alejadas de la ciudad, en las periferias, esto puede ser más visible, ya que ahí todavía hay mayor cantidad de animales silvestres.
Entonces, si tú vives en periferias, e inclusive dentro de la ciudad, lo correcto es que no dejes salir a tus mascotas a cazar otros animales, inclusive aunque tú los consideres plagas, o sea, por ejemplo, lagartijas o yo qué sé, algún insecto. O sea, no hay políticas para insectos realmente, pero pues también son importantes. Eso que dices pues, de que no hay protección para los insectos se me hace muy interesante porque es como el problema que vemos con las abejas, ¿no? Ahorita ya se están extinguiendo y siento, en ningún punto la gente consideró que sería un problema que no existieran las abejas. Pero pues, sí lo es. Hablando ahorita de la zona suburbana o afueras de la ciudad, hace un tiempo yo le platicaba a Fer de que aquí donde vivo, pues eran conejos y liebres, incluyendo todo lo que acaban de mencionar de insectos y lagartijas, reptiles pequeños. Entonces sí era común tener liebres silvestres. Sin embargo, pues hace mucho tiempo que ya poco a poco se está acabando y los gatos por alguna razón también ahí los dueños no los castran tristemente para evitar que se sigan reproduciendo y pues los gatos siguen reproduciéndose y pues la verdad es que son difíciles de controlar cuando no te interesa y han estado en todos lados y pues definitivamente ya estos liebres, conejos y demás especies de aquí pues se han ido acabando poco a poco y de hecho cuando hace, no sé, medio año me topé con una en el jardín, hasta yo me sentí muy sorprendida de que no es cierto, tantos años sin verte. Y por eso se los platicaba, porque era de, wow, aún existe, pero dudo que ya siga viviendo, ¿no? Pero justamente el gato es un poco difícil de manejar, lo que platicábamos, ¿no? En la primera parte sobre que ese carácter que tiene y el proceso de domesticación diferente al perro lo hace un poco rebelde e incluso para nosotros más trabajo y como que evitamos luchar contra el gato y es de que haga lo que quiera, pero al mismo tiempo él es capaz de llegar a lugares más pequeños y escondidos que afecten a estas especies que están tratando de esconderse, ¿no? ¿Los perros son especie invasora? Qué buena pregunta. No, considero que no. Misma situación, es una especie exótica, no invasora, ya que no ha desplazado otras especies, en todo caso, ¿no? Misma situación que con los gatos, sí puede llegar a afectar la diversidad del ecosistema, debido a que también hay ciertos perros, y siento que ahí es más culpa del humano, ya que hay perros que precisamente sí tienen la necesidad de jugar o son más inquietos, inclusive hay razas que son más inquietas, y pues a veces los dueños los dejan libremente jugar con animales o matarlos inclusive, o dañarlos sin, no sé cómo decirlo, no decir una reprimenda, porque no es lo correcto, sino sin marcar esos límites de que esto no es un juguete, por eso te compré el juguete. Suena tal vez muy tonto decir que para eso le compraste juguetes, pero bueno, es que ya lleva un proceso de domesticación de muchos años, por lo tanto, pues tú como humano tienes la responsabilidad, ya que si bien tal vez en los inicios de su domesticación no esperabas que fuera un animal tan de compañía, ahora lo es. Y a lo largo del tiempo se ha hecho que el perro principalmente sea como un cachorro eterno. Entonces, bueno, es que normalmente en la domesticación se ha visto, perdón que me salga un poco del tema, Está bien. que cuando un animal está domesticado, conforme pasa el tiempo, adquiere características más infantiles. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, supongamos, en comparación de lobos y perros, si tú ves a un lobo, tiene su hocico más tosco, tiene sus orejas de determinada manera porque las requiere de esa manera, bueno, porque les son funcionales así. Sus dientes también son mucho más grandes
y otras características, ¿no? En cambio, si tú ves distintas razas de perros, sus orejas ya no son funcionales de la misma manera que las del lobo, han cambiado muchísimo las formas de las orejas, sus hocicos son mucho más chatos, son en general inclusive se ven más tiernos. Entonces, este tipo de características se le llama neotenia en biología. Te da como la pauta de decir, claro, ya está domesticado e inclusive sus acciones llevan a ser como más, a que el animal sea como más, ay, es que no puedo decir afectivo, pero sí más cariñoso, más juguetón. Más dócil. Más dócil, sí, definitivamente. Sí, ese es un problema muy grande que yo tengo porque veo que mucha gente, como dices, tienen a sus perros pero los dejan salir o no los cuidan bien. Es que es como dices, son como unos niños, entonces los tienes que estar cuidando mucho, especialmente educarlos. Ese es el problema. Creo que en México la gente no entiende que tienes que educar bien a un perro. Creo que piensan que con solo sacarlo a jugar una vez al día y ya que el resto del día haga lo que quiera está bien. Y pues no, o sea, son como niños, tienes que estar detrás de ellos todo el tiempo. El otro día les conté a Fati y a May que mis perros se pelearon con un gato que precisamente era un gato de un vecino que dejó suelto y se metió a mi casa. Y fue todo un show porque se pelearon, hubo sangre y o sea, era como cuidar a un niñito. Mi perra que terminó con una oreja mochada, tuve que llevarlo al veterinario y sí, es todo un rollo. Y no, la gente piensa que solo es como tener un adorno en el jardín o en el patio. Creo que justamente hace un rato mencionabas, Lupita, sobre es ya domesticado y como tal, sí, como que los dueños creen que solo por tenerlo ahí va a ser como un animal autosuficiente, como quizá un ave o especies que no son domesticadas pero tienes en casa, como justamente algunas especies exóticas que se llegan a vender. Entonces, justamente entre esta etiqueta que ha surgido sobre especies invasoras, quizás sí sea como un poco injusto llamar a estas especies domésticas invasoras, dado que pues sí dependen de completamente la responsabilidad de su dueño, pero es parte, ¿no?, de que nadie asume la responsabilidad, ¿no?, de disciplinar a las mascotas cuando pues forman parte de sus acciones el poder descontrolarse en algún momento. Y bueno, aquí igual quería comentar, no sé si conozcas o me permitan leer un caso muy interesante que se llama El gato del farero. No sé si les suene, sobre justamente este aspecto de que los gatos son no se les pone un alto y llegan a consecuencias mucho más graves para un ecosistema pues tranquilo, ¿no? No sé si los conozcan o me permitan leerlo. Ok, bueno, dice, a finales del siglo XIX, un hombre llamado David Lyle fue enviado a la diminuta isla Stephens en el estrecho de Cook, entre las dos grandes islas de Nueva Zelanda, o sea, estamos hablando de Oceanía, para hacerse cargo del faro del lugar, en la que no vivían más de 20 personas. Como toda compañía, tenía un gato, que acabó haciéndose famoso en el mundo entero de la biología. Al poco tiempo de vivir en la isla, el gato apareció con un pequeño pajarillo entre las fauces. El farero, que era amante de la ornitología, no había visto nunca uno igual, de modo que envió muestras a expertos para que lo catalogaran, mientras que de tanto en tanto el gato seguía apareciendo con nuevos pajarillos. Los expertos escribieron a Lyle diciéndole que el ave era totalmente nueva para la ciencia. Era un ave pequeña como un gorrión, insectívora, de hábitos nocturnos e incapaz de volar, ya que esa habilidad no le había sido necesaria en aquella isla que carecía de depredadores hasta que llegó el gato del farero. El nombre con el que se le empezó a conocer fue cochín de Stephens, debido a su parecido con los cochines europeos. Hubo un gran interés entre coleccionistas y gestores de museos por obtener más ejemplares, y se ofrecieran buenas sumas de dinero por ellos, pero en muy poco tiempo Lyle se vio imposibilitado de hacerlo. Había llegado a la isla en 1894 y encontrado el primer ejemplar entonces. 2 años después, en 1896,
tuvo que contestar que le era imposible enviar ninguno. El gato había acabado con todos. Esto es como bastante igual es casi como una leyenda que se ha ido quitando, modificando algunos detalles. Sin embargo, y obviamente aquí hay que decirlo, no fue solamente el gato de esta persona, de Lyle, habían más gatos que se les llama asilvestrados, que obviamente, pues, recordemos, ¿no? Desde que el ser humano, recordando las palabras de Clara al inicio, que se empieza a mover por el mundo, pues con eso va llevándose ciertos animales que pues, no tiene contemplados. Obviamente ratones siguiendo la comida, siguiendo todo lo que el ser humano produce, se va escapando a los barcos, y con ellos ya sabemos, si el ratón sigue al ser humano, pues el ser humano tiene que eliminar al ratón, y la mejor forma es el gato. Entonces con eso han llegado los gatos a muchos lugares. Y aquí justamente esta anécdota sirve para hablar de cómo el gato ha sido una amenaza para las especies en las islas a lo largo del mundo. Entonces, incluso aquí hablando de Nueva Zelanda, dicen que se había extinguido esta especie, este pajarito del que hablan, después de la llegada de los maoris hacia el 800 después de Cristo. Sin embargo, obviamente las aves lograron sobrevivir en esta pequeña isla de Stephens, hasta que obviamente pues, se toparon con el gato que pues, nunca habían visto, y pues los gatos de esta isla se encargaron de extinguir a esta especie llamada el cochín de Stephens. No sé qué nos puedas decir, Lupita, o qué tanto también, pues, de estos desafíos que se van presentando con la historia del ser humano no contemplaba estos detalles, y pues ahorita es cuando pues tiene que ser más inteligente con las decisiones que hace, incluso con sus mascotas. Sí, efectivamente. Pienso que a lo largo de la historia el humano ha cambiado mucho su visión del mundo, ¿no? Antes era, no sé si decirlo, antropocentrista, bueno, hace unos pocos siglos, o bueno, algo así, ustedes saben más de eso, disculpen. Y ahora siento que está mucho el auge del cuidado por el planeta y por la naturaleza. Y creo que es bueno porque, de hecho, el ejemplo, bueno, el texto que leíste, es verdad, no es la primera vez que un humano a través de la historia ha introducido una especie porque no tenía el conocimiento y ha afectado el ecosistema completo o ha hecho que especies endémicas se extingan, ya sea por introducción de otras especies o por cuestiones como cacería, como se me olvidó el nombre de un ave que era bastante grande y que fue extinta, igual por su carne. La comían y, bueno, exploradores llegaron igual a una isla, supongo que también era de Oceanía, y extinguieron a esta ave debido a que pues no había gran cosa que comer en el área, entonces era lo más accesible. Inclusive dicen que su carne ni siquiera era tan rica, pero era lo único que tenían para comer y la extinguieron porque no había más. Y bueno, pienso que actualmente es muy importante concientizar estos asuntos porque ahora hay conocimiento y el conocimiento es accesible, ya no te puedes justificar. Creo que no podemos juzgar a las personas de siglos pasados debido a que carecían de este conocimiento, ¿sabes? No podemos, a través de nuestra visión actual, decir es que cómo no pensaban. Bueno, para empezar, la biología y la ecología en sí ni siquiera existían como ciencias, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedes hacer algo como cuidar las interacciones, evitar ciertas cuestiones como desplazar especies, si ni siquiera sabías que existía algo como eso, ¿sabes? Y pues, no sé. Sí, es que bueno que lo dices, eso de que ahorita ya no hay justificación, es muy cierto, es algo que yo siempre les digo en mi trabajo, como no hay justificación para tomar malas decisiones, no las hay. O sea,
como dices, tenemos mucha información accesible y la gente no lo toma en cuenta. Me recuerda a no sé si has visto un documental muy bueno, lo recomiendo mucho, que se llama Castores, la invasión del fin del mundo. No. Es sobre, ¿cómo se llama esta isla? Tierra del Fuego, allá en América del Sur. Como en los 40 el gobierno quería promover la industria peletera, o sea, que la gente cazara más animales y vendiera las pieles y así. Entonces lo que hicieron fue introducir 20 castores canadienses a la isla. Y creo que fueron como 20 o 30 años que no dejaron que nadie cazara para que se pudieran reproducir. Y al final estos castores terminaron siendo una plaga porque ya están terminando con los árboles, con varias especies. Creo que conejos, creo que ya no existen ahí. Incluso están modificando la geografía porque ya ves que los castores están acostumbrados a construir sus presas y entonces eso ya representó un problema muy grande en la localidad y ya no saben qué hacer con los castores porque ya hay nadie los está cazando. En primera, nadie los está cazando porque la industria peletera ya no es una industria redituable hoy en día, ya a nadie le interesa. Y ahí están los animales y se están acabando el ecosistema y el gobierno ya no sabe qué hacer. Y es un problema muy grande. Esto fue, como les digo, la política esta empezó en los 40, pero hoy en día sigue sin poder resolver el problema. Ya estamos en el 2021. Eso me recuerda también ahorita, bueno, hace unos años, justamente sobre el gato y su potencial instinto para devorar todo. En Nueva Zelanda se llevó a cabo una reforma para evitar gatos. No se les permitían perros y especies domésticas e incluso empezaron a cazar a estas mascotas con tal de salvar a las especies nativas, lo cual pues para muchos podría ser cruel e incluso injusto, pobrecitos, pero fue una decisión que evitó que estas especies dañaran a las nativas. Sí, pero es lo que dicen, o sea, regresamos a lo mismo de que ya hay muchísima información disponible y por alguna razón no hay, como que hacen falta más campañas de para concientizar a la gente, como dice Lupita, porque incluso estaba leyendo que, por ejemplo, haz de cuenta que vas a pescar a algún lado, ¿no? Y entras al lago y estás pescando o a donde vayas a pescar y luego ya te regresas a tu casa. O sea, incluso como no limpiarte bien las botas, eso puede introducir especies invasoras a otros ecosistemas. Y es algo que yo no me había puesto a pensar. Dije, o sea, cuando voy al bosque y luego regreso a mi casa, o al revés, ¿no? Cuando salgo de mi casa y voy al bosque, ¿qué está pasando? Ahorita de hecho estaba leyendo, bueno, hace unos días sobre las conchitas, ¿no? Era una actividad que si ibas a la playa, pues tú como niño te gustan las conchitas y te llevas las que puedas, ¿no? Las más bonitas, las completas, y no, eso apenas pues es algo de que no debes hacerlo, si no estás llevándote algo que puede ocuparse en la naturaleza, pero tú como niño y como tus papás pues te dicen, ay, qué bonito está, y tus papás tampoco sabían, pues es algo que se perpetúa y es de no, eso es malo. Sí, definitivamente. Creo que ciertas costumbres que tenemos, no sé, a lo largo del mundo hay distintas costumbres. Por ejemplo, es verdad, nosotros, bueno, no sé, ya no hay conchitas, pero como antes. Pero sí, yo recuerdo cuando era niña y sí, efectivamente, si tú le preguntas a alguien de nuestra edad qué hacía en su infancia cuando iba al mar, efectivamente íbamos a recolectar conchitas, inclusive me acuerdo que antes era muy sencillo encontrar a los vendedores en la playa que te vendían especies como pepinos de mar, galletas de mar y otras especies que pues no llegan fácilmente, supongo, a la orilla de la playa, y que ellos accedían a ellas y las vendían sin remordimiento. Obviamente es algo muy complicado hablar de este tema de conservación porque
también está el hecho de decir, bueno, y nosotros como especie, ¿cómo vamos a sobrevivir, no? Este señor sobrevivía gracias a la venta de estas especies que él extraía ilegalmente, ¿no? Y pues sí, ahora hay mucha información, ahora ya no es tan justificable decir, bueno, es que yo no sabía. Bueno, pero es que tienes internet, ¿no? Otra cuestión relacionada con extracción de especies, aprovechamiento de especies y de recursos naturales y economía es, por ejemplo, las comunidades rurales o los pueblos indígenas. A veces se les castiga o se les es muy mal visto el hecho de que pueblos indígenas sigan ocupando estos recursos, ¿no? Y de hecho también hay reformas para eso. Bueno, hay legislaciones en las cuales de hecho los pueblos indígenas sí pueden, ¿no? Es curioso, pero sí, ellos sí pueden, tienen el permiso, por decirlo de alguna manera, pero tiene que ser bajo control, o sea, no pueden excederse y pues normalmente pienso que no se exceden. Aquí el problema son pues las empresas y las manchas urbanas, según mi punto de vista, porque son los que menos conciencia tienen acerca de las especies y de los recursos, ya que, bueno, aquí va una anécdota. En una excursión hacia un bosque que se llama el Bosque de los Hongos Azules, está creo en Hidalgo, me parece, pues hay una reserva, ¿no? A donde se cultivan, por decirlo de alguna manera, hongos azules, que es una especie muy interesante, es comestible. Y pues varias personas que pertenecían a esta localidad decidieron hacer esta reserva para evitar que, no sé si empresas grandes o que personas ajenas sobreexplotaran el sitio. Entonces decidieron hacer esto y aparte muchos de ellos tenían, es que no sé si es la forma correcta de decirlo, conocimientos como ancestrales, conocimientos de etnomicología, no sé si tampoco es la forma correcta, pero tenían conocimiento empírico de qué es lo que se debe de hacer cuando se recolecta un hongo para no acabar con la población. Y me pareció muy interesante porque ellos no lo decían en términos científicos. Nosotros, de hecho, lo sabíamos porque nos lo enseñaron, ¿no? Pero ellos lo fueron aprendiendo con el tiempo y creo que a veces ese tipo de conocimiento es tomado a la ligera, o he visto inclusive biólogos que también como que hacen feo al conocimiento empírico y es como porque en realidad creo que está bien compartir ese conocimiento y sustentarlo con el científico, el decir que sí está bien, que no está bien y ese tipo de cuestiones. Otra vez me desvié, perdón. No, está bien. Pero sí es muy cierto eso, lo vemos con, por ejemplo, la medicina. Igual la medicina tradicional es mal vista por muchos médicos occidentales y como dices, yo también creo que sería bueno como que combinar las dos partes, porque por alguna razón existen esos conocimientos ancestrales. Y se me hace muy interesante esto que dices, que ellos como que tenían la forma de saber cómo recolectar estos organismos sin terminar con ellos. Se me hace muy estúpido que no involucren ese tipo de conocimiento todavía en políticas sobre sustentabilidad, no sé, yo no sé mucho de ese tema, pero sí es un recurso muy mal aprovechado ahorita. De hecho, ahorita que lo mencionas, Lupita, hace tiempo yo leí de esto, sobre todo porque el diccionario Larousse hace muy buenas recomendaciones de cocina. Existe Larousse Cocina y de ahí salió esta nota sobre justamente las recetas que se dan gracias al hongo azul en Hidalgo, de hecho.
Entonces, sí es muy antiguo y de hecho en esto de que algunos pueblos tienen derecho a usar ciertas especies en riesgo, como el peyote, que obviamente no es nuestro tema ahorita de plantas, ni mucho menos tampoco hongos, tristemente, eran animales, pero sí es importante mencionarlos. Sí hay grupos, pueblos indígenas sobre todo, que tienen derecho a esto, como el consumo del peyote, que es una especie muy, muy en riesgo y que obviamente surge por este consumismo de New Age y de la experiencia espiritual y todo, que obviamente atentó contra la planta y ahorita solo los Wixárika tienen la posibilidad de usarla para justamente su tradición, tanto medicinal como pues religiosa. Oye, Lupita, cambiando un poco de tema, te quería preguntar sobre estas especies invasoras que ya son como muy parte de la vida cotidiana, especialmente las palomas. ¿Tú qué crees que se puede hacer sobre eso? Porque me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba todavía como en la secundaria, en la prepa, había un buen de palomas en mi escuela y no sé quién se le ocurrió contratar a un señor que tenía un águila. Bueno, no era un águila, era una especie de ave rapaz, y la llevó a la escuela y ahí estaba cazando a las palomas. Se me hizo muy sádico el asunto. Era como una solución que le encontraron al problema en esa localidad en específico que era mi escuela. Pero ya hablando de ciudades, ¿tú qué crees que se puede hacer sobre eso? Me parece muy interesante la pregunta porque justo como lo que comentaba Fátima con los gatos, que en Oceanía, justo también lo que pasó en tu escuela, a veces tenemos como ese sentido de, no sé si decir humanizar o sentimentalizar el asunto de, es que lo están matando, pero también está como el trasfondo de decir, bueno, pero también está acabando con otras especies, tal vez justo esa especie. Entonces es un poco extraño tener que decidir de esa manera, como quién vive y quién muere, ¿no? Pero bueno, no sé qué tan correcto habrá sido que ese señor haya llegado con su ave rapa y haya cazado a las palomas, porque creo que se me hace una forma muy natural de hacerlo, porque pues a final de cuentas esa ave es depredadora. Entonces sí, fue una forma muy natural de acabar con la plaga de paloma. Pero Ni modo de traer un buen de águilas a la ciudad. Sí, es que es muy complicado. Por ejemplo, en otros sitios han llevado o introducido especies que saben que son depredadores de la especie invasora principal, ¿no? Y después logran controlarlo. Y si haces los estudios correctos ecológicos, probablemente esa especie que tú introdujiste como depredadora de la primera especie invasora tal vez no sobreviva porque ya no va a obtener el alimento, si es que es muy específica en su alimentación. Pero si no, ya tendrías otro problema, porque si logra adaptarse, ahora tendrías el problema de otra especie invasora y además que es depredadora, porque supongo que la paloma, no supongo, la paloma seguramente puede desplazar otras especies, pero no por una cuestión de depredación, sino por competición de recursos. Y tal vez una es mejor obteniendo los recursos que otra, entonces, por lo tanto, va a desplazar las especies que no son tan... no tienen esa destreza. Ajá. Uh-huh. Y bueno, otra opción sería cazar las palomas, tal cual, para no introducir otra especie. Obviamente, si tienes una especie endémica o nativa de depredador que pueda atacarlas, pues dejar que pase como lo natural en algún momento. Esto podría pasar si la población de palomas,
supongamos que es de 500 palomas, ¿no? Y tú llevas una especie que sí está dentro del área geográfica, podríamos decir que es nativa, pero no está en la ciudad. Y tú la introduces, ¿no? O intentas introducirla. Probablemente logre adaptarse, reproducirse y esas cosas, porque tiene el recurso que son las palomas, pero cuando no lo tenga, pues ya se va a ir. Y no hay problema, ¿no? Pero si empieza a cazar otras aves que son nativas y que de hecho se han adaptado muy bien a la ciudad, pues ya tendrías un problema. Así que creo que redundé mucho en el asunto, pero sí, básicamente eso. Creo que puedes hacerlo por la vía natural, que sería esa, entre comillas, natural, o podrías cazarlo así sin más. Sí, eso, justo el otro día estaba hablando con unas personas de mi trabajo es que yo trabajo en el gobierno, lamentablemente. Y estábamos hablando, les estaba contando del documental que vi de los castores y les dije, es que ese es un problema con las personas que toman decisiones pero no piensan en los proyectos como a largo plazo. Entonces, sucede lo mismo, o sea, yo no soy bióloga, pero por ejemplo en mi trabajo que se gastó un buen de recursos para restaurar unos edificios, un buen de recursos, estoy hablando de millones de pesos, y no piensan como a largo plazo qué va a pasar con estos edificios, porque su proyecto solo fue restaurar los edificios y ya. Entonces, siento que es muy importante que gente como tú, por ejemplo, o sea, no te estoy diciendo que te metas al gobierno, la verdad es que no lo recomiendo, pero necesitamos a más gente joven que sepa pensar y que sepa hacer proyectos bien, especialmente cuando les interesa el tema de la sustentabilidad. Porque estas cosas que acabas de decir, por ejemplo, yo no las tomaba en cuenta. O sea, introduces a una especie que case a otra, pero luego ¿qué pasa cuando se termina de cazar esa especie y se queda la otra especie sin comida y empieza como a desplazar otra? O sea, es todo un rollo súper complejo que sí necesita de mucha planeación y de mucho conocimiento. De hecho, también otra especie que tristemente a mí me cae muy bien, pero que también es muy agresiva con, sobre todo aves, hablando de esto, pues son las urracas. Y solamente como dato histórico, las urracas fueron introducidas en la época prehispánica por uno de los tlatoanis. La trajeron la especie de tabasco de esta zona costera porque las vio bonitas, las necesitaba para, ya saben, ritualidad y esto. Y obviamente esta especie pues se reprodujo tan rápido y tan fácil y se adaptó tanto al altiplano que pues la urraca también es una especie que es muy normal para nosotros. Y no sé qué tanto ustedes observen, me gusta un poco la ornitología, pero no sé mucho. Sí son especies, por lo mismo de que son grandes y también son córvidos. Los córvidos tienen una inteligencia bastante alta dentro del reino animal. Sí llegan a competir contra otras aves más pequeñas, ¿no? Y como son grandes también, pues abusan y eso ha ido desplazándolo. Cabe aclarar que también por su tamaño les reduce posibilidades de hogares, ¿no? Porque son demasiado grandotas. Pero también, ¿no? Es como aquí, en la época prehispánica se decidió esta cosa que estaban chulas, su color es muy bonito, son grandes, pero pues ahorita ya es para nosotros algo tan normal ver urracas cuando pues tienen siglos ya siendo introducidas y afectando a aves nativas. Pues definitivamente es que ya llevan mucho tiempo aquí, ¿sabes? Entonces no sé qué tanto haya desplazado especies nativas de ese entonces, ¿sabes? O sea, porque no sé si hay un registro como tal. Sé que de hecho sí hay registros, pero no sabría decir como si realmente desplazó tantas especies, porque no existían los registros que ahora, que son muy cuantitativos y esas cosas. Entonces, yo pienso que efectivamente sí son aves demasiado listas, se han adaptado muy bien a la ciudad y pues no estoy segura de que actualmente sean un problema como especie invasora, ya que pienso que son más que podrían afectar más. Ajá, sí, podrían afectar más el bienestar humano que a lo mejor el bienestar ecológico dentro de la ciudad, porque ya están adaptadas. Pero bueno, básicamente es lo que pienso de las urracas. Sí, es lo mismo con las palomas, ¿no? O sea, sí. no,
Creo que en mi trabajo el problema con las palomas es más que hacen popó en los monumentos históricos y pues no es muy bueno, pero solo, o sea, y son molestas a veces, pero realmente, como dices, no es un problema ecológico tan grande. Quiero recuperar unas palabras que justamente dijiste, Lupita, y me alegra que lo hayas mencionado, porque dijiste, no podemos, básicamente, parafraseando, no podemos juzgar las decisiones que afectaban la ecología en tiempos pasados, ¿no? Ya sea siglo XIX, época prehispánica, como el caso de las urracas. Y creo que eso es muy bueno que lo tengamos ya muy en cuenta, ¿no? Sí hay graves errores que han afectado y que nos han afectado hasta nuestros días en cuanto a ecología, pero pues también creo que es posible tomar acciones inmediatas que sí logren contrarrestar decisiones que llevan siglos dando malas consecuencias. No sé, quisiera de hecho avanzar a justamente en la entrega anterior. Hablamos negativamente del zoológico, como esta forma en que el ser humano se divierte de los animales, o sea, es como este control y este antropocentrismo que mencionabas al principio, y el dominar y tenerlas ahí a su propia diversión y entretenimiento, ¿no? Zoológico surge de esta manera. Sin embargo, llevando un poco más allá la discusión a un nivel superior, y yo entrando un poco también a círculos de biólogos por internet, he estado siguiendo un poco biólogos por internet, y ellos hablaban de los beneficios de un zoológico, que nosotros así como juzgones de la especie humana y que todo lo que el ser humano hace mal y afecta al ambiente y deberíamos extinguirnos porque somos unas plagas asesinas, el zoológico viene a ser de hecho, todo lo contrario a esta situación negativa. Es una forma de ayudar y de reparar muchos daños a especies y a sus descendencias. No sé si tú quisieras contarnos, en este caso el zoológico, cómo debe ser restituido a una noción más positiva ante la sociedad y ante el medio ambiente. Bueno, pienso que los zoológicos actualmente, es verdad, antiguamente sí que era un problema porque pues básicamente era para entretenimiento humano, para demostrar poder y otras cosas, ¿no? Pero actualmente los zoológicos son recintos a donde se busca la protección de las especies, ¿no? Tanto especies que han sido desplazadas, que antes tenían, no sé, algún sitio especial a donde vivían, bueno, eran endémicas o nativas, o tanto especies exóticas, ¿no? Dentro de los zoológicos hay algo que se llama manejo intensivo, ¿no? Si bien, por ejemplo, las áreas naturales protegidas o los santuarios son una manera de proteger, de preservar tal vez especies, los zoológicos han venido también a proteger especies, pero de forma distinta, ¿no? Y es muy interesante porque ciertamente hay muchas personas, sobre todo animalistas, que están muy en contra de los zoológicos, ¿no? Porque piensan que es maltrato encerrar a un animal, pero lo que no saben es que dentro de los zoológicos hay estrategias para que el animal no sufra de estrés, ¿no? A estas estrategias se les llama enriquecimiento animal o enriquecimiento conductual, y con esto se busca, bueno, dependiendo si el animal no es apto para reintroducirlo a un hábitat natural, pues igual se busca enriquecimiento, pero a sus posibilidades, sabiendo que obviamente ya no va a ser reintegrado y probablemente tenga una relación estrecha con personas, ¿no? A lo largo de su vida. Sin embargo, aquellas especies que probablemente vayan a ser reintroducidas posteriormente, igual se busca enriquecimiento animal, pero como un tipo de entrenamiento para, ¿cómo decirlo? Para
que pueda sobrevivir, subsistir conductualmente en su hábitat natural. Así que, ¿cómo decirlo? ¿Tú estás en contra o no de los zoológicos? Estoy a favor. De hecho, donde trabajé, sí, me pagaron. No, donde hice mi servicio social con el manejo de aves rapaces, no es un zoológico. Tiene otra, se denomina de otra manera. Se llama unidad de manejo ambiental o unidad de manejo de vida silvestre. Estos son sitios como cautiverios, por decirlo de alguna manera, a donde, por ejemplo, al doctor que trabajaba ahí, que también es biólogo, ay, discúlpenme, No te preocupes. A él le llevaban aves que habían sido traficadas ilegalmente, que a lo mejor alguien encontró en alguna carretera tirada por cuestiones, no sé, algún accidente que tuvo con un auto, o probablemente alguien intentó capturarla, y a veces cuando capturan aves rapaces pues tienden a veces a lastimarlas, ya sea desde polluelos, o que es como lo más común, o a veces, una vez le llegó, no sé si una o varias veces, le llegó, hay un caso de un ave que le llegó con un disparo. El ave obviamente ya no iba a poder volar. Las aves rapaces son muy, muy buenas, tienen una gran vista, ¿no? Y esta ave rapaz ya no funcionaba uno de sus ojos. Obviamente ya no iba a poder ser funcional en un hábitat natural, por lo que pues obviamente se iba a quedar hasta el final de sus días en ese recinto. Pero, y las personas tal vez lo vean mal, digan como, pero es que merece ser libre. Sí, pero allá afuera no vas a sobrevivir. Sí. Y las personas no piensan en eso realmente. Es tanto como decir, deberíamos estar en casa ahora. Sí, es feo psicológicamente porque estresa mucho, pero por tu salud sabes que no puedes salir por supervivencia. Misma situación con las aves rapaces. O sea, no pueden salir porque van a morir allá afuera, no van a tener comida, van a sufrir más inclusive. Entonces, sí estoy a favor de zoológicos y de el manejo intensivo de distintas especies, ¿no? En el manejo intensivo inclusive tienes, al menos yo lo veo como otro punto positivo para mí, porque gracias a este manejo intensivo puedes obtener más información acerca de un individuo de una especie, porque el manejo intensivo te permite un manejo individual, no un manejo poblacional, por lo que puedes checar mejor ciertas cuestiones, tal vez sí de un individuo, y no puedes tal vez extrapolarlo porque es algo específico, pero te da mucha información acerca de tal vez cuestiones fisiológicas, genéticas, conductuales, y se me hace muy interesante que también gracias a estos recintos en biología y veterinaria puedan tener como acceso a esta información que es difícil tenerla con poblaciones o con animales en libertad. Sí, eso que me mencionas me recordó una vez viajé con mi familia a Alaska. No me acuerdo en qué ciudad, pero tenían un águila calva en una jaula porque la habían disparado y pues ya no podía. No me acuerdo, creo que sí, también fue en un ojo o algo, no me acuerdo muy bien, pero el punto es que sí estaba herida y ahí estaba en la jaula, pobrecita, pero la cuidaban y como dices, si lo hubieran dejado libre se hubiera muerto fácilmente. Aparte, qué impresión de ave, ¿eh? O sea, creo que estaba como de mi tamaño. O sea, esa ave me mata. Estaba impresionante. Me come. Sí. Te va a comer. Sí. Pero bueno, sí, yo tengo que aceptar que antes estaba en contra de los zoológicos. Yo crecí yendo a reservas
y veía a los zoológicos como algo súper inhumano, pero sí me he dado cuenta que últimamente como que los zoológicos son como más para educación. Como dices, está la parte de conservación, pero también hacen una labor muy importante de educar a las personas. A los niños incluso, ¿no? El poderlos ver. Aquí obviamente en Puebla es muy conocido, no es un zoológico como tal, o no sé si para fines técnicos sí lo sea, pero African Safari, que tiende a ser como buscar un medio natural para todas estas especies que tiene aquí al sur de la ciudad de Puebla. Y a mí se me hacía muy fabuloso cómo ver a estas personas que se encargaban, no sé si de entrenar o de cuidar a las aves, y hacían el show de aves, ¿no? Y las veías volar en completa libertad, y tú como niño pues es algo muy padre y dices, wow, yo quiero hacer eso. Claro. Entonces creo que sí, definitivamente. Igual, muchas veces se puede tomar a mal porque obviamente es muy costoso tratar de tener a todos estos animales bajo observación, y pues justamente con esta pandemia pues a muchos zoológicos no se les ha apoyado como antes. Entonces es ahí cuando surge, pobres animales mueren de hambre, pero es como, pues es costoso, ¿no? O sea, las dietas especializadas de cada una de las especies, y al mismo tiempo el personal humano que se necesita para eso. ¿Cómo se apoya también a esto, ¿no? Cuando es pandemia también. Bueno, si es un zoológico o un sitio que tenga apoyo estatal o gubernamental o federal, pues muy bien, ¿no? Va a seguir recibiendo apoyo, va a poder seguir alimentando a los individuos, a los organismos que están bajo su cuidado, ¿no? Pero el problema es cuando son instituciones privadas, porque dependen de las personas que van a visitar esos sitios, ¿no? Y bueno, de hecho, la mayoría de los zoológicos tienen como un excedente, no por decirlo excedente, pero dentro de su plan está al menos 3 meses más de alimento por si no hay suficientes visitas, por si tienen reservas para ello, ¿no? Pero digo, la pandemia se ha extendido más de lo que esperábamos. Por tal motivo ya no es sustentable, pues, tener a los pobres animales ahí, ¿no? Y de hecho, no sé si African Safari está haciendo algún tipo de promoción, ¿no? Algo así de paga tu anualidad ahorita y cuando puedas salir, puedes ocuparlo, ¿no? O algo así, y algunas personas decían, ay, pero ¿para qué voy a hacer eso? Pero tal vez hacía falta mencionar más acerca de el por qué estaban haciendo estas acciones en los zoológicos, ¿no? Por la necesidad que tienen de cubrir esas necesidades, que no es cualquier cosa alimentar este tipo de animales que tienen, ¿no? A un león ahí. Efectivamente, no. O sea, yo veía a las aves, igual las alimentábamos, y tú piensas, bueno, es que está chiquita el ave, o sea, ¿cuánto ha de medir? Había un búho, me parece, que de verdad era muy pequeño y no comía tanto, pero pues imagínate comer diariamente un pedazo de, no sé, de ratón, de rata o algo así, pues a final de cuentas en un mes cuánto no ha de comer, ¿no? Y no solo tienes a ese individuo, tienes como 80 más, supongamos. No es sencillo mantener este tipo de de organismos, discúlpenme, porque no solamente estás ocupando recursos para cubrir necesidades tan básicas como alimentación o limpieza, porque pues también tienes que limpiar su sitio, sino también para cuestiones como mantenimiento del lugar. A veces pasa desapercibido eso, pero muchos de esos sitios están a la intemperie y necesitan ciertas medidas como de protección, tanto para el visitante como para el animal. Y esas medidas de protección, ya sea vallas o lo que sea que haya, cuestan y se tienen que estar renovando. ¿Por qué? Porque están en la intemperie, porque tal vez el animal, no sé, llega a rascarlo, o lo que sea, ¿no?
Y también, por supuesto, lo que les dije, el enriquecimiento conductual, pues tampoco es gratis. Entonces, Nada es gratis pues en esta sí, vida. sí, no, nada es gratis en esta vida. Inclusive las personas, por mucha vocación que tengas hacia tu trabajo, oye, ¿de qué vas a comer tú también? Digo, Sí, las claro. personas que cuidan, que no cuentan. Entonces, son muchos factores que las personas no toman en cuenta de estos sitios y de que es muy necesario invertir nuestro dinero en este tipo de proyectos, ¿no? Se me hace muy interesante esto que dices ahorita porque se liga mucho con algo que yo estoy estudiando, que es lo de la gestión cultural. Mucha gente piensa que la cultura tiene que ser gratis. Y entonces, ¿de dónde van a ganar dinero las personas que se dedican a dar conciertos, obras de teatro, todo ese rollo, ¿no? Y ya como conclusión, a mí me gustaría decir que sí, hay que como que armar campañas para concientizar a la gente, pero también es mucho de estar buscando recursos por otras partes, o sea, no esperar que el gobierno te dé todo, pues buscar patrocinadores, personas que donen, no tienen que donarte dinero, te pueden donar, por ejemplo, a este tipo de, no sé si son instituciones o pues estos lugares que se dedican a la conservación de los animales y protección, pues que les donen como, no sé, alimento. Incluso, por ejemplo, pueden donar mano de obra, pero pues eso ya es un poco complicado. Pero sí, o sea, creo que la cuestión de la gestión de este tipo de instituciones es muy importante y es algo que mucha gente todavía no conoce. De hecho, si mal no recuerdo, African Safari sí tiene, bueno, hablando específicamente de esta reserva o lugar de animales, sí tenía con muchas empresas. Antes de la pandemia era de que llegabas con tantos, así como Six Flags, que también tiene con Coca-Cola y así de reciclaje, también African Safari tenía para incentivar incluso el reciclaje. Y incluso con otras empresas te daban descuentos. Si trabajabas, no sé, para el Seguro Social, para el gobierno, te daban descuentos de entrada. Entonces, sí, o sea, igual aquí tenemos uno que es el Parque Loro, que de hecho estaba ahorita, creo que ese sí es privado completamente. Y ahorita yo estaba también intentando darse publicidad ahorita que intentaban abrir después en momentos de pandemia. Entonces, creo que más bien sí es como decía Lupita, apostarle a esto. Si podemos gastar tanto en el cine, tantas plataformas de streaming y tantas cosas de entretenimiento, sobre todo ahorita que estamos encerrados, pues vale la pena hacer un sacrificio incluso como donación o como inversión a futuro, como decían, un pase anual. Si puedes pagar un pase anual de Six Flags y tú no vives en la Ciudad de México y sepa cuántas veces irás a Six Flags a lo largo del año, ¿por qué no buscar un zoológico que realmente esté cerca de tu ciudad y darle? Porque justamente son cosas muy costosas y de por sí el mantenimiento que dijo Lupita, ahora la parte de investigación, porque muchos de estos también tienen acuerdos de investigación y sabemos perfectamente que la investigación es costosa, tanto la publicación, la misma observación, como también la protección del científico, ¿no? Entonces, pues, creo que sí hay que tomar en cuenta todo esto, además de que no solamente ser animalistas y pecar solamente de enfocarnos en dos especies, que son el perro y el gato. Hay muchas especies que son iguales de maravillosas y en este caso, Lupita, que tú ames los insectos se me hace algo que debería ser más considerado, incluso las mismas anfibios, ¿no? Que son la familia más afectada en cuanto a ecología, ¿no? Sí, así es. Pues me alegra que les interese este tema, me alegra que intenten también como difundir como la concientización de el ambiente, de las especies, de la importancia del cuidado de las especies, el tener como en cuenta que actualmente muchas de estas acciones que nos parecen inofensivas, como que sueltes tu tortuga que compraste en el acuario porque alguien en internet lo hizo y dijo que era lo correcto, pues no, ¿verdad? Este tipo de acciones que de verdad sí parecen muy insignificantes puedan convertirse en algo tan destructivo, tan nocivo a futuro, ¿no? Y no sé, me agrada que tomen estos temas y dejen eso.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un tema que se da para mucho más, pero ahorita que estoy viendo el tiempo, pues ya no tenemos mucho tiempo. Pero de verdad te lo agradezco muchísimo, Lupita, por estar aquí. Gracias a Y ustedes espero por que en el invitarme. futuro, sí, en el futuro volverte Sí. a volvernos a acompañar, porque realmente sí nos gusta esto y lo dijo Fer, no somos biólogos, es un área tan grande también, tan vasta y tan maravillosa que pues, solamente nosotras podemos ver algo muy como un documental o una publicación en Facebook que tú dices, tienes razón, ¿no? ¿Por qué no nadie dice esto? Entonces, pues sí, nos encantaría en un futuro tenerte, sobre todo con esta cuestión de que dices de insectos y hongos y conservación de cuerpos de agua, lo cual se nos hace muy fabuloso. Creo que esos son temas que también hay que hablar y que también nos interesan y pues en un futuro contar con tu apoyo y con tus hermosas palabras. Ay, gracias. En realidad sí, creo que también es importante que como biólogos no solamente intentemos generar nuevo conocimiento o intentar establecer ciertas cosas como, ¿cómo decirlo? Como concientización, pero desde la culpa o superioridad, sino realmente divulgar estos temas siendo parte como del problema y decir, bueno, yo también lo hago, yo también lo hice, pero ahora tengo el conocimiento y puedo aportar algo hacia las demás personas, pero desde una perspectiva diferente, un poco más humilde, menos yo soy científico y yo lo puedo todo y esas cosas, porque... Sí, ese es el problema que tenemos en la arqueología también. Sí, está muy feo. No, sí, iba a decir también que el hecho de colaborar en distintas áreas, bueno, entre distintas áreas también es algo importante y me alegra que esto suceda. Pero bueno, entonces esto fue Y Pronta. Entretejiendo el tiempo.